Hola cracks, espero se encuentren excelente. En primer lugar, el tema que quisiera tocar rápidamente sobre Dead Island 2 es su duración. En el video anterior les comentaba que la campaña principal, sumado a unas cuantas secundarias y otros objetivos opcionales, hacían un total de 20 horas. A raíz de esto surgieron varios comentarios en contra. Algunos sostuvieron que 20 horas saben a muy poco. Ahora bien, teniendo en cuenta que hay 6 Slayers para escoger, cada uno con sus propios diálogos que los hacen únicos en cada ocasión, podemos estar seguros que cada vez que rejuguemos experimentaremos algo similar, pero con ese toque de frescura ligera. Si por cada Slayer son aproximadamente 15 a 20 horas, ahí la cuestión de la duración cambia bastante. Y esa es justamente la razón que dieron los de Dambuster para justificar el tiempo que nos tomará pasarnos Dead Island 2. No porque no tengan ideas creativas para hacer una historia más larga, sino que desde el punto de vista dinámico para el juego, se haría demasiado tedioso tener que repetir una partida muy larga hasta 6 veces, sin contar que el juego tendrá una gran cantidad de coleccionables y materiales para encontrar, armas que fabricar e innumerables estilos de juego con los que experimentar. De hecho, les diré un poco más. Muchos jugadores a menudo se quejan de los juegos de mundo abierto hoy en día, dejándolos incluso sin terminar, ya que la cantidad colosal de actividades y coleccionables intimida a aquellos que carecen del tiempo o el deseo para completarlos. Y esa fue la base sobre la que se construyó Dead Island 2. Actualmente hay tantos juegos de mundo abierto que llegan a sentirse aburridos, y son muy extensos pero sin contenido útil, vacíos. Pero Dead Island 2 fue desarrollado para ser una experiencia que deje a los jugadores satisfechos cuando lo acaben, en lugar de exhaustos y hartos. Con eso en mente, es probable que 20 horas sean la duración perfecta para la próxima aventura de supervivencia zombie. De igual forma, los estaré leyendo en comentarios para saber lo que opinan sobre este punto. Dejando eso de lado, hubo una reciente entrevista con el director de arte técnico, Dan Evans-Law, de parte del portal Power Up. Las preguntas fueron muy inteligentes de hecho, y por suerte, Dan fue generoso con cada respuesta, así que vamos con ellas. Para empezar, en Dead Island 2 es muy fácil correr y evitar a las hordas de zombies e ir directamente a cumplir objetivos. Entonces, ¿qué es lo que realmente incentiva a los jugadores a ir más lento y matar zombies, más allá de ganar experiencia? Pues sucede que cuando estás en las secciones más abiertas del juego, es algo intencional que no tengamos que enfrentarnos a todos los zombies. Obviamente, nos toparemos con más a medida que escogemos misiones y hagamos ciertas cosas para progresar en la historia o para obtener ítems. Entonces, el propio juego tiende a hacer que aparezcan más zombies, con lo cual es inevitable detenerse para luchar. Fue una cuestión de ritmo tratar de hacer que haya áreas en las que nos sintamos relativamente seguros y escojamos atacar a los zombies para ganar experiencia. Pero también podemos simplemente rodearlos y pasar al siguiente objetivo, todo en pos de dar un poco de variedad al gameplay. Esto se hizo adrede para que el jugador no se sienta completamente abrumado por la cantidad de zombies, así se evita caer en la monotonía también. Otras características que alientan a ir más despacio por los escenarios es que hay muchas cosas de interés en el mundo del juego. Los entornos están personalizados, por lo que hay muchas pequeñas historias adicionales. Siempre hay algo interesante que observar y encontrar. Dead Island 2 no es uno de esos juegos de mundo abierto enormes y que prácticamente carecen de buen contenido que los llene. Es un mundo muy denso y está hecho para que el jugador interactúe con casi todo e investigue lo que está pasando a la vez. Dead Island 2 se trata de mezclar el nivel de reto, para que a veces sea muy desafiante y otras veces para que el jugador se sienta más empoderado y más capaz de explorar sin tapujos, lo que también es una parte importante a nivel jugable. Pero ojo, si nos pasamos la partida evitando zombies más de lo que nos enfrentamos, tarde o temprano llegará un punto en el que estaremos muy por debajo del próximo gran desafío o jefe, por lo que quedaremos estancados en esa sección y, obviamente, no es recomendable. Aunque tampoco es obligatorio enfrentarse a todos los encuentros con zombies para poder progresar. Hay muchos encuentros que no son omitibles por ser necesarios para avanzar en la historia y abrir nuevas áreas, desbloquear nuevas misiones, obtener una cantidad razonable de experiencia y también armas. Todo está hecho de la manera más equilibrada posible. Si alguna vez se preguntaron si Dead Island 2 tomó inspiración directa o indirecta de la franquicia Dying Light, pues no, pero sí de los trabajos anteriores de Techland, como Dead Island y Riptide. Y aunque Dying Light 1 y 2 estuvieron en el foco de atención al comienzo del proyecto, rápidamente fueron descartados porque se alejaban demasiado de la visión de Dambuster. Se dieron cuenta que Techland escogió una dirección completamente opuesta a sus objetivos, duplicando el aspecto del parkour para que huir de los infectados fuese el principal atractivo, en vez de enfrentarlos, en contraste de lo que significa Dead Island 2, ya que está más enfocado en el combate cuerpo a cuerpo, con la inclusión de armas en caso de que busquemos mantener distancias o crear caos desmesurado. Habiendo dicho lo anterior, hay dos mecánicas que Dying Light 2 intentó implementar, pero no terminó ejecutando eficazmente, dos aspectos de los que Dead Island 2 podría beneficiarse con creces: los diálogos opcionales y las elecciones con consecuencias para la narrativa. Y aunque no será el caso, creo que Dambuster podría considerar ambas opciones para futuros DLC que busquen expandir aún más la historia principal o incluso abordar otras tramas. Hasta podrían introducir a nuevos Slayers o los del pasado.
Otra inquietud bastante importante es el tema de la muerte del jugador, ya que no parece haber ningún tipo de castigo si perdemos. La muerte en Dead Island 2 no es el final, más bien un inconveniente. Por ejemplo, si durante un combate contra hordas o jefes la muerte nos llega, solo se reiniciará ese desafío, por lo que no hay un resultado negativo para nuestro personaje, como perder la experiencia ganada, ni tampoco desaparecen ítems de nuestro inventario. En todos los demás momentos, la muerte simplemente da como resultado la reaparición del personaje, y, por supuesto, un orgullo algo tocado. Finalmente, la respuesta a la pregunta ¿por qué se llama Dead Island 2 si el juego no transcurre en una isla? Esta respuesta la di en un short hace meses, pero Dan dijo algo muy razonable también, así que pueden añadirlo a la explicación general. Sabemos que no es una isla, pero metafóricamente es una isla porque ha sido puesta en cuarentena del resto de los Estados Unidos. Si tuviéramos que establecer cada juego de la franquicia en una isla para siempre por el resto de la eternidad, eso limitaría lo que podríamos hacer en términos de creatividad. Y esas fueron las noticias del momento sobre Dead Island 2, gente. No olviden dejar en comentarios sus valoraciones. Espero el video les haya sido muy útil y servido toda esta información. Que tengan excelente resto del día y hasta el próximo.